Hola chicos, ¿cómo están? Bendecidos. Yo también me encuentro bendecida. Damos gracias a Dios por un día más que estamos compartiendo juntos. Hoy, día de nuestra clase de guaraní, sí, guaraní. Vamos a preparar nuestro libro de guaraní, nuestra cartucherita, que vamos a iniciar ya nuestra clase del día de hoy. Abrimos nuestro libro en la página 44 y nos preparamos para iniciar nuestra clase. Muy bien, ya tenemos nuestro libro en la página 44. Vamos a iniciar como siempre colocando en primer lugar la fecha del día de hoy. Hoy es 17/09 porque septiembre es el mes número 9 del año 2020. ¿Sí? ¿Están viendo cómo puse? Ustedes tienen ahí el espacio, el lugar en la parte de arriba, hacia la derecha, donde colocamos siempre la fecha del día que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Yahai Hawa, redacción, vamos a hacer hoy. Sherumba, mi mascota. Vamos a dibujarla acá en este pequeño cuadrito. Cada uno le va a dibujar a su mascotita. Y si no tiene una mascotita, entonces le va a dibujar algún animalito de su preferencia. ¿Y qué vamos a hacer aquí en este costado? Vamos a escribir sobre nuestra mascota. Yo tengo de mascota un perrito. Mi perrito se llama Apolo. Entonces, aquí en el primer renglón, cada uno con la ayuda de su familiar, de un familiar, ya sea mamá, papá o un familiar, va a escribir el nombre de su mascota. Yo pongo Apolo, porque mi perrito se llama Apolo. Acá dicen Baeisha Pajera. ¿Cómo es el nombre de la mascota? Abajo dicen Baepajo U. ¿Qué come la mascotita? Yo voy a poner lo que come mi perrito. Mi perrito come carne, entonces voy a poner So-O. So-O come mi perrito, carne. Baepa o Yapo, ¿qué hace el perrito o la mascota de ustedes? Mi perrito, por ejemplo, salta, entonces voy a poner Opo, salta. También mi perrito duerme, ¿o qué? También mi perrito corre, oñaní. Ustedes con la ayuda de su familia van a completar eso, ¿sí? Opo, que es salta, o que duerme, oñaní, que es corre. Mopa, o que, ¿dónde duerme? Si duerme afuera puede ser ocape. Si duerme en la pieza, entonces cotupe. Mi perrito duerme en la pieza, entonces yo voy a poner cotupe. En la pieza duerme, cotupe. Si duerme afuera, ustedes pueden poner ocape, porque a veces los perritos duermen afuera. Si no tienen una mascotita, pueden dibujar algún animalito de su preferencia y pueden imaginarse lo que va a comer, qué pueden hacer con esa mascotita y le van a poner un nombre a su dibujito. Y si tienen una mascota, entonces anotan los datos de su mascota. ¿Sí? Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice: uno con flecha las palabras que riman entre sí. ¿Qué riman? ¿Qué quiere decir rimar? Cuando terminan con el mismo sonido las palabras, tienen igual terminación. Acá dice tapiti. En este lado tengo urumbé, tengo mbaracaí y tengo pititi. ¿Cuál suena igual que tapiti? ¿Tiene la misma terminación? Pititi, entonces ahí voy a hacer una raya y voy a unir con flecha, ¿sí?
¿Está? La segunda palabra dice carumbe. Acá tenemos urumbe, imbaracaí. ¿Cuál tiene igual terminación? Urumbe. Muy bien, entonces ahí hacemos la flecha y unimos ahí. Y la última palabra dice caí. Caí nos queda ya baracaí, que tiene el mismo sonido, la misma terminación y unimos ahí con flecha. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Y en el ejercicio 3 vamos a repasar nuevamente la vocal I y la vocal I. Y vamos a escribir nuevamente como ya hicimos en la clase pasada. ¿Está? Y así completamos la página 44 de nuestro libro de guaraní. No se olviden de dibujarle a sus mascotitas y pintarle para que quede muy pero muy bonito. Muy bien, así terminamos nuestra clase de hoy de guaraní, página 44 de nuestro libro de guaraní. ¿Qué tal están con la lección del lavado de manos? No se olviden que estamos practicando eso, el lavado de manos, que es muy importante lavarse a cada rato. Pórtense bien, hagan la tarea, récenle a Dios antes de comer, récenle a su angelito de la guarda antes de dormir. Les quiero mucho, chicos. Chao, chao. Será hasta la próxima. Chao, chao.